Hola, buenos días. Vamos a continuar con el curso especializante. El día de hoy corresponde ver el tema de cáncer de colon metastásico. El día de hoy solamente abordaremos la primera línea de tratamiento. La agenda de hoy vamos a hablar de enfermedad metastásica resecable, enfermedad potencialmente resecable, enfermedad irresecable, y en este sentido vamos a valorar la quimioterapia, la terapia anti-EGFR, anti-VEGF e inmunoterapia. Y nuevamente les comento, la clase subsecuente vamos a ver las terapias de mantenimiento y segundas y terceras líneas de tratamiento. Estas son las abreviaturas que voy a utilizar durante la plática. ¿Por qué hablar de cáncer de colon? Bueno, el cáncer de colon es un problema de salud pública, ocupa el tercer lugar a nivel mundial y en México en incidencia, es el segundo lugar en mortalidad a nivel mundial y es la principal causa de muerte por neoplasia maligna en México, con un 8.6% de todas las muertes por cáncer. Del 15 al 30% de los pacientes tendrán metástasis al diagnóstico, con una supervivencia global a 5 años de 11 a 15%. Y en los pacientes que fueron diagnosticados en etapas tempranas, del 50 al 60% desarrollarán igualmente metástasis durante el curso de su enfermedad, sobre todo a nivel hepático, pulmonar, peritoneo y ganglios no regionales. Antes de iniciar el tratamiento hay que valorar los objetivos. En el escenario resecable o potencialmente resecable será un R0 y en escenario irresecable será supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Los biomarcadores, que son pronósticos y predictivos, la lateralidad derecha o izquierda, que también es pronóstica y predictiva y nos va a normar la terapéutica utilizada, la edad y condición del paciente y las preferencias del paciente en cuanto a la toxicidad. Los biomarcadores que hay que solicitar en escenario metastásico de acuerdo a la ESMO y a la NCCN son RAS extendido, presente en el 45% de los pacientes. Se recomienda evaluar la mutación KRAS en los exones 2, 3 y 4, NRAS exones 2, 3 y 4, mutación BRAF, presente el 8% de los pacientes, inestabilidad microsatelital en el 4% de los pacientes y es un valor predictivo para uso de inmunoterapia, y HER2 y fusión NTRK solamente limitados a KRAS y BRAF wild type. Esto porque cada vez en oncología hacemos más medicina de precisión y entre más clasifiquemos a los pacientes tendrán un tratamiento más especializado e individualizado. Entonces, pues, el cáncer de colon metastásico lo vamos a clasificar de primera instancia en enfermedad resecable o potencialmente resecable. Esto va a incluir a 10 al 20% de los pacientes, con una supervivencia global a 5 años de 39 a 58%, a diferencia de la enfermedad irresecable, que será el grueso de los pacientes hasta un 90%, con una supervivencia a 5 años del 11%. En cuanto a la enfermedad potencialmente resecable, podemos ofrecer una terapia de conversión que tendrá éxito en el 25 a 35% de los pacientes. Y la supervivencia global a 5 años es mucho mejor si la metástasis es única. Con metastasectomía hepática única, la supervivencia a 5 años es del 71% y con metastasectomía pulmonar única, 78%. Vamos a iniciar pues con enfermedad metastásica resecable. En este sentido, la cirugía debe ser la primera instancia. Hay que corroborar primero que se trata de enfermedad oligometastásica, es decir, presencia de menos de 5 lesiones. Los objetivos de la metastasectomía serán control de la enfermedad a largo plazo, mejorar la supervivencia global y evitar el tratamiento sistémico continuo que se da en un contexto irresecable. Además, la metastasectomía completa es un tratamiento curativo, logrando la curación del 20 al 50% de los pacientes. Hablaremos de enfermedad metastásica hepática resecable, ya que las metástasis hepáticas son las que ocurren con mayor frecuencia en estos pacientes y 30% de los pacientes tendrán enfermedad hepática exclusiva. Estos son los ensayos que vamos a abordar. Primero hay que ver si es factible llevar a una metastasectomía hepática. Para esto se necesita una resección macroscópica completa con un remanente hepático igual o mayor al 30% o una relación hígado remanente peso corporal mayor al 0.5%. Las contraindicaciones absolutas en cuanto a la técnica serán una imposibilidad de R0 o remanente hepático mayor al 30% o enfermedad extrahepática irresecable, y las oncológicas, enfermedad extrahepática irresecable que sean más de 5 lesiones o que haya progresión tumoral.
¿Y por qué realizar esto? ¿Cuánto viven los pacientes que se llevan a este procedimiento? Bueno, pues este estudio, publicado en el año 2018, comenta la supervivencia real a 10 años después de la resección hepática. Incluyó a 1,211 pacientes que fueron llevados a resección inicial de metástasis hepáticas hasta el 2004 y ellos definieron curación como la supervivencia real a 10 años sin recurrencia. Los resultados: 20% de los pacientes estaban vivos y libres de recurrencia a 10 años. 20%, con una mediana de supervivencia específica de enfermedad de 4.9 años. Además, ellos encontraron factores de mal pronóstico, que son enfermedad extrahepática, AC mayor a 200 nanogramos, márgenes positivos y más de 10 tumores. Y también concluyeron que cuando se identifican estos factores se puede considerar la quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía. Luego tenemos el ensayo EORT 40983, publicado en el 2013. Este incluyó pacientes de 78 hospitales en Europa, Australia y Hong Kong, que solamente tenían de 1 a 4 metástasis hepáticas y los aleatorizó a un esquema perioperatorio con FOLFOX, 6 ciclos previos y 6 ciclos posteriores a la cirugía versus cirugía sola. El objetivo principal fue la supervivencia libre de progresión. Los resultados: 20 meses de supervivencia libre de progresión versus 12.5 meses, con significancia estadística, y en cuanto a la supervivencia global, 61 versus 54, sin diferencias estadísticamente significativas. Con lo cual se concluye que no hay diferencias en supervivencia global, pero sí hay beneficio en supervivencia libre de progresión. Posteriormente tenemos el ensayo JCO G0603, publicado en el 2021, que valoró M-FOLFOX 6, 12 ciclos adyuvantes posteriores a la hepatectomía, y en este sentido se incluyeron pacientes con un número ilimitado de lesiones. Eso versus cirugía sola, el objetivo principal fue la supervivencia libre de enfermedad. Los resultados: una supervivencia libre de enfermedad a 5 años de 50 versus 37%, con un índice de riesgo del 0.63. Y en cuanto a la supervivencia global a 5 años, 83 versus 61%, con un índice de riesgo 1.25, no significativo. Pero este estudio nos demostró que hubo diferencias en el patrón de recurrencia. Los pacientes que se llevaban solamente a hepatectomía tenían recurrencias intrahepáticas en su mayoría, un 43%, en comparación a los que recibían quimioterapia, que la recurrencia era extrahepática o extrapulmonar. Este estudio concluye que la quimioterapia adyuvante con FOLFOX 6 mejora la supervivencia libre de enfermedad, pero no la supervivencia global. Y tenemos este estudio también clásico, el PRODIGE 7 2021, para los pacientes con metástasis peritoneales colorectales únicas que se llevaron a citorreducción más HIPEC versus citorreducción solamente, y la supervivencia global fue el objetivo principal. Los resultados: no hubo diferencias significativas, 41 meses en ambos grupos, y lo que debemos saber es que hasta el momento no es un estándar de tratamiento y que las metástasis peritoneales o abdominales en primera instancia se consideran irresecables y van a un tratamiento sistémico continuo. Las conclusiones de enfermedad resecable es que en este escenario se debe llevar a cirugía de primera instancia. Los objetivos de la metastasectomía son mejorar la supervivencia global y evitar el tratamiento sistémico continuo. FOLFOX perioperatorio en menos de 4 metástasis hepáticas mejora la supervivencia libre de progresión. La quimioterapia adyuvante con FOLFOX por 12 ciclos posterior a hepatectomía mejora la supervivencia libre de enfermedad. Sin embargo, estudios fase 3 han fallado en demostrar el beneficio en supervivencia global con quimioterapia. Ahora pasamos a la enfermedad metastásica potencialmente resecable. En este sentido veremos las terapias de conversión. Esos son los estudios que vamos a revisar. De manera histórica, pues ha habido esquemas con quimioterapia a base de 5-FU, leucovorin, oxaliplatino, irinotecan, a base de dupletes y tripletes con tasas de resección R0 que van del 11 al 36%. Posteriormente se analizaron esquemas que ya incluyeron terapias biológicas con anti-VEGF y anti-EGFR, mejorando las tasas de resección hasta más del 70%. El primer estudio que vamos a revisar es el TRIVE, publicado en 2015 en The Lancet. Este incluyó a pacientes de 34 unidades oncológicas italianas
con cáncer colorectal metastásico y resecable. En este estudio no hubo una selección molecular y el objetivo principal fue la supervivencia libre de progresión. Se aleatorizaron a folfoxiri más bevacizumab versus folfiri más bevacizumab y los resultados es que el triplete es superior al doblete más bevacizumab con tasas de respuesta objetiva de 65 versus 54%, supervivencias libres de progresión de 12 versus 9 meses y global de 29 versus 25 meses. Y otra cosa muy importante que se estudió en este estudio es que la supervivencia global está encaminada o está en relación con el estado mutacional o con los biomarcadores, siendo los de mejor pronóstico RAS y BRAF salvaje, con 37.1 meses de supervivencia global, luego las mutaciones RAS con 25.6 meses y finalmente peor pronóstico mutación BRAF con 13.4 meses. Posteriormente aparece el ensayo triplete del 2022, también incluyó a pacientes con cáncer colorectal y resecable, sin embargo aquí incluyó solamente pacientes con RAS y BRAF wild type y los aleatorizó a FOLFOX más panitumumab, que es un anti-EGFR, versus folfoxiri panitumumab. Ambos esquemas hasta 12 ciclos y posteriormente un mantenimiento con 5-FU, leucovorin y panitumumab hasta la progresión de la enfermedad. Y el objetivo principal fue la tasa de respuesta objetiva. En azul vemos las respuestas completas, en rojo las respuestas parciales y en verde las enfermedades estables. Vemos que en este escenario folfoxiri más panitumumab no es superior a Folfox con tasas de respuesta de 73 versus 76%. Y por último, un estudio reciente publicado el año pasado, Cairo 5, este incluyó a pacientes solamente con enfermedad hepática y resecable y los dividió en dos grupos, pacientes con RAS, BRAF mutado y colon derecho, que son los de mal pronóstico, y en otro grupo pacientes con RAS, BRAF wild type y colon izquierdo. Y luego a su vez los dividió o los aleatorizó para recibir Folfox, Folfiri más Beva o Folfoxiri más Beva. Posteriormente, mantenimiento con 5-FU leucovorin Beva hasta la progresión. Lo importante de este estudio es que había un equipo multidisciplinario que valoraba la resecabilidad de las lesiones cada 2 meses. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, pues la tasa de resección fue de 46 versus 57% a favor del triplete más bevacizumab. La mediana de supervivencia libre de progresión también fue mejor con el triplete, pero vean, aquí vemos que les va mejor con tratamiento local exitoso que sin tratamiento local exitoso. 12.7 versus 9 para el triplete y 11.9 versus 7 para el duplete. Se concluye entonces que en pacientes con metástasis hepáticas de cáncer colorectal inicialmente irresecables, folfoxiri Beva es el tratamiento de elección en pacientes con tumor primario del lado derecho o mutación RAS BRAF. En cuanto a las conclusiones para terapia de conversión, folfoxiri más Beva es superior a folfiri más Beva en cuanto a tasa de respuesta objetiva. Para carra silvestre, folfoxiri más panitumumab no es superior al duplete con panitumumab. RAS o BRAF mutado o lado derecho, lo ideal es dar una terapia con folfoxiri Beva y las terapias con mayor tasa de respuesta objetiva para carras wild type, folfox panitumumab y carras mutado, folfoxiri Beva. Y ahora veremos la enfermedad metastásica irresecable, que como comentamos es hasta un 80-90% de los pacientes metastásicos. En este sentido es muy importante determinar el estado de inestabilidad microsatelital porque eso va a normar el tratamiento. Y este cuadro muestra todos los esquemas que podemos otorgar en enfermedad metastásica irresecable primera línea. En la clase de hoy abordaremos las flechas azules y morada, que es pues, la quimioterapia con los simbiológicos y la inhibición de puntos de control inmunitario. Y les insisto, las terapias subsecuentes, las terapias dirigidas contra BRAF, contra HER2, regorafenib, se verán en la clase siguiente. En este sentido vamos a valorar quimioterapia, terapia anti-EGFR, anti-VEGF e inmunoterapia, y estos son los ensayos que vamos a ver. Quimioterapia primera línea, bueno, en la línea del tiempo,
El primer esquema de quimioterapia que se utilizó en monoterapia fue el 5-FU en los años 50, luego en los años 80 se agregó leucovorin. Posteriormente, en los 90 apareció el esquema IFL con irinotecan, 5-FU en bolo y leucovorin, Folfox con oxaliplatino en el año 2000, Folfiri con irinotecan y 5-FU en infusión en los años 2000 a 2005, y celos con capecitabina y oxaliplatino en los años 2005 a 2010, finalmente en el 2010 el triplete con Folfoxiri. De manera histórica, los primeros ensayos clínicos en este sentido pues fueron primero con 5-FU y agregar leucovorin. Se dieron cuenta que agregando leucovorina las tasas de respuesta objetiva aumentaban, así como la supervivencia global. Posteriormente, hubo ensayos que valoraban dosis de leucovorin bajas versus altas, viendo que también había diferencias en ambos rubros. Y finalmente un metaanálisis en 2004 donde se incluyeron 9 ensayos clínicos que compararon leucovorin y 5-FU versus 5-FU solo, también dando el beneficio para la adición de leucovorina. Y un estudio clásico que tenemos que saber es el de Gramont, publicado en 1996. Hasta este año sabíamos que el 5-FU en monodroga nos daba una tasa de respuesta de 14.5% con una supervivencia libre de progresión de 5.5 meses. A estos pacientes se les agregó leucovorin al 5-FU y la tasa de respuesta aumentó al 30%, supervivencia libre de progresión de 6 a 8 meses y supervivencia global de 10 a 15 meses con una toxicidad aceptable. Posteriormente aparece, como les comenté, el esquema IFL con 5-fluoracilo en bolo versus 5-FU leucovorin, y pues vemos que el beneficio fue para el IFL tanto en tasa de respuesta objetiva como en supervivencia global. Y posteriormente apareció Folfox con oxaliplatino, también desplazando a IFL y posicionándose como la mejor estrategia terapéutica. En el año 2000 se publicó este estudio que trató de comparar el esquema Gramont versus Folfox 4. El esquema Gramont, día 1 leucovorin, más 5-FU en bolo a dosis de 400 miligramos metro cuadrado, posteriormente 5-FU en infusión para 22 horas, esto se repetía día 1 y día 2. Y el esquema Folfox es exactamente lo mismo, nada más agregando oxaliplatino a dosis de 85 miligramos metro cuadrado en el día 1. Los objetivos principales fueron la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Los resultados, una mediana de supervivencia global de 14.7 meses versus 16.2 meses, no significativo. Y en cuanto a la supervivencia libre de progresión, 6.2 versus 9 meses, con significancia estadística. Luego tenemos el Colucci, publicado en el 2005, que comparó el esquema Folfiri versus Folfox 4 para el tratamiento del cáncer colorectal avanzado, estos hasta la progresión, y el objetivo principal fue la tasa de respuesta objetiva. Los resultados, tasa de respuesta objetiva de 31% versus 34% con Folfox, una tasa de duración de la respuesta de 7 meses para ambos grupos, una mediana de supervivencia global de 14 versus 15 meses, y obviamente los efectos adversos fueron diferentes. Con Folfiri los trastornos gastrointestinales y con Folfox trombocitopenia y neuropatía. Por lo tanto, se concluye que no hay diferencias en tasa de respuesta objetiva, en tiempo de duración de la respuesta y en supervivencia global en pacientes tratados con Folfiri o Folfox. Y luego viene este estudio también clásico, Gerkor, publicado en el 2004, que nos dice qué terapia o con qué esquema iniciar, y ve la secuencia inversa. Se inicia con Folfiri hasta la progresión y posteriormente se añade Folfox, o se inicia con Folfox hasta la progresión y luego se añade Folfiri. El objetivo principal fue la segunda supervivencia libre de progresión. El tiempo a la segunda progresión fue de 14.2 meses versus 10.9 meses y la supervivencia global 21.5 meses versus 20.6 meses. Sin embargo, en ninguno de los casos fue significativo. Por lo tanto, podemos concluir que ambas secuencias consiguieron una supervivencia prolongada y una eficacia similar, y podemos iniciar con el esquema preferente o de acuerdo a la toxicidad que queramos manejar.
Y luego aparece el estudio Optimox en el 2006, que comparó FOLFOX 4 versus FOLFOX 7, y el objetivo principal de este estudio era evaluar una estrategia de tratamiento intermitente con oxaliplatino. En el grupo de FOLFOX 4 se daba oxaliplatino cada 2 semanas hasta la progresión, y en el de FOLFOX 7 nada más se daba oxaliplatino este esquema durante 6 ciclos, posteriormente un mantenimiento sin oxaliplatino y posterior a 12 ciclos reintroducción del mismo. Los resultados: una mediana de supervivencia libre de progresión de 9 versus 8.7 meses con una P no significativa, supervivencia global de 19 versus 21 meses con P no significativa, tasas de respuesta similares de 58 versus 59%, neuropatía sensorial grado 3, 17% versus 13% en los pacientes que se les suspendía el oxaliplatino, y en el brazo B se reintrodujo el oxaliplatino solamente en el 40% de los pacientes. Sin embargo, el 69% de estos presentaron respuestas parciales o enfermedades estables. Es decir, este es el estudio que nos demuestra que el oxaliplatino se puede suspender de manera segura después de 6 ciclos de un régimen FOLFOX. Luego tenemos a Gono, publicado en 2007, que comparó FOLFOXIRI contra FOLFIRI como tratamiento de primera línea en cáncer colorectal metastásico. El objetivo de este estudio fue una tasa de respuesta, y los resultados vemos que el triplete tiene respuestas completas de 8 versus 6% y respuestas parciales de 58 versus 35%, una tasa de resección R0 también a favor del triplete, 15 versus 6%, supervivencia libre de progresión 9.8 versus 6.9 meses, supervivencia global 22 versus 16, y los efectos adversos: neurotoxicidad mayor a grado 2, 19% versus 0, y neutropenia grado 3 a 4, 50% versus 28. Y también tenemos ensayos que compararon los esquemas con 5-FU versus capecitabina, y vemos que no hay diferencias en las tasas de respuesta objetiva ni en supervivencia global, y este metaanálisis lo corrobora. Incluyó a 4.363 pacientes, 8 ensayos clínicos aleatorizados que compararon CELOX frente a FOLFOX, y concluyeron, como vemos aquí en las curvas de Kaplan y Meyer, que no hubo diferencias estadísticas en cuanto a supervivencia global y tasas de respuesta objetiva. El brazo CELOX tuvo mayor incidencia de trombocitopenia, síndrome de Manopi y diarrea, y el grupo de FOLFOX mayor incidencia de neutropenia. Se concluye entonces que para el cáncer colorectal metastásico el efecto de CELOX es similar al de FOLFOX. Y como conclusiones en quimioterapia en escenario irresecable, FOLFOX versus FOLFIRI no hay diferencias en supervivencia libre de progresión, supervivencia global, tasa de respuesta objetiva, aunque el perfil de toxicidad por supuesto es diferente. Se puede iniciar con FOLFOX y en segunda línea utilizar FOLFIRI, o viceversa, sin diferencias significativas en supervivencia libre de progresión o supervivencia global. El oxaliplatino se puede suspender de forma segura después de 6 ciclos en un régimen FOLFOX. El régimen FOLFOXIRI mejora las tasas de recurrencia, supervivencia libre de progresión y supervivencia global versus el duplete. Y para el cáncer colorectal metastásico el efecto de CELOX es similar a FOLFOX, sin diferencias en supervivencia global, aunque también con un perfil de toxicidad diferente. Ahora vamos a pasar para valorar la terapia anti-EGFR en primera línea. La línea del tiempo: en 2004 se aprueba cetuximab, en 2007 panitumumab, en 2008 estudios clínicos que compararon ambos anti-EGFR mostrando eficacia similar, y finalmente en 2010 se identifican biomarcadores predictivos de respuesta a estos inhibidores como KRAS y NRAS. Primero vamos a ver los estudios que posicionaron al cetuximab como terapia anti-EGFR para este tumor. Están el Cristal, publicado en 2009, y el Opus en 2011. Dividieron a los pacientes en KRAS wild type y KRAS mutado, y vemos cómo agregando cetuximab mejora la tasa de respuesta, supervivencia libre de progresión y supervivencia global, no así en KRAS mutado. En el Opus, por ejemplo, en KRAS mutado los resultados son deleterios para los pacientes que inician cetuximab.
Y luego tenemos el ensayo COIN, publicado en 2011, que comparó fluoropirimidina más oxaliplatino versus fluoropirimidina más oxaliplatino y cetuximab, con mejores tasas de respuesta, supervivencia libre de progresión y supervivencia global para el grupo con anti-EGFR. Y este estudio nuevamente nos corrobora que la supervivencia global difiere de acuerdo al estado de mutación somática, independientemente del tratamiento recibido. BRAF mutado, peor pronóstico, ya lo habíamos visto antes, 8.8 meses de supervivencia global. KRAS mutado, 14.4 meses. Y todos los de tipo salvaje, 20.1 meses. Cetuximab agregado a FOLFOX en KRAS wild type aumenta la tasa de respuesta objetiva 64 versus 57%, pero en este estudio al menos sin impacto en supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Y el ensayo que posicionó al panitumumab es el ensayo PRIME, publicado en 2014. Se aleatorizaron 1.183 pacientes a recibir panitumumab más FOLFOX versus FOLFOX, hasta progresión o toxicidad inaceptable. Y en este ensayo también dividieron a los pacientes o los estratificaron en KRAS wild type y KRAS mutado. La supervivencia libre de progresión en KRAS wild type fue de 9.6 versus 8 meses, y para KRAS mutado 7.3 versus 8.8 meses sin significancia estadística. Y en cuanto a la supervivencia global, para KRAS wild type 23.9 meses versus 19.7 meses, y para KRAS mutado 15.5 versus 19.3 meses, también sin significancia estadística. Con esto concluimos que en cáncer colorectal metastásico KRAS tipo salvaje, la supervivencia libre de progresión mejoró y hubo una tendencia hacia la mejoría de la supervivencia global con panitumumab más FOLFOX. Como conclusiones de los anti-EGFR, está contraindicado pues ofrecer anti-EGFR en mutaciones RAS conocidas. Los pacientes con mutación BRAF son de mal pronóstico y cetuximab y panitumumab no mejoran ni la supervivencia libre de progresión ni la supervivencia global. Los pacientes con amplificación HER2 tienen menos respuesta a terapias anti-EGFR. Cetuximab más FOLFIRIO FOLFOX en comparación a FOLFIRIO FOLFOX solos mejoró la supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Sin embargo, el beneficio se limitó solamente a los pacientes con tumores KRAS wild type. Además, se confirma el estado de KRAS como un biomarcador predictivo. En mutaciones BRAF o KRAS es peor pronóstico que los de tipo salvaje y no hay eficacia de cetuximab en estos casos. Y panitumumab agregado a FOLFOX aumenta la supervivencia libre de progresión, pero no hay impacto en supervivencia global. Subsecuentemente vamos a ver las terapias anti-VEGF en primera línea. La línea del tiempo: en 2007 se aprueba bevacizumab, en 2012 se aprueba aflibercept. En 2014 hay estudios clínicos que evalúan la eficacia de ramucirumab, y en el 2015 finalmente se aprueba ramucirumab. El primer ensayo que vamos a revisar es bevacizumab más irinotecan, fluoracilo y leucovorina para cáncer de colon metastásico. Estos pacientes se aleatorizaron a recibir el esquema IFL antes comentado más bevacizumab a una dosis de 5 miligramos por kilo cada 2 semanas versus IFL más placebo. Aquí se observó que los efectos adversos todos fueron 84 versus 74%, más efectos adversos para los pacientes que recibían anti-VEGF, hipertensión grado 3, 11 versus 2%, sangrado grado 3, 3 versus 2.5% y proteinuria 26 versus 21%. La mediana de supervivencia global fue de 20.3 versus 15.6% con un índice de riesgo de 0.66 y la mediana de supervivencia libre de progresión 10.6 versus 6.2 meses con un índice de riesgo de 0.54. Esto concluyó que la adición de bevacizumab a quimioterapia produce una mejora estadísticamente y clínicamente significativa para supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Luego tenemos el ensayo N016966 publicado en 2008, que aleatorizó a los pacientes con cáncer colorectal avanzado sin tratamiento previo, 1.401 pacientes, a recibir Celox
o Folfox más bevacizumab, 7.5 miligramos kilo si se daba cada 21 días o 5 miligramos kilo si se daba cada 14 días versus Celox o Folfox más placebo. El objetivo principal era la supervivencia libre de progresión y los resultados 9.4 meses versus 8 meses con un índice de riesgo de 0.83. Y en la actualización de supervivencia global tenemos que es de 21.3 meses versus 19.9 meses sin significancia estadística, y lo que sí se concluyó también en este estudio es que Celox es similar a Folfox 4. Luego tenemos al Maverick en 2016. Este es un fase 2 aleatorizado que también aleatorizó a pacientes con cáncer colorectal sin tratamiento previo, cáncer colorectal avanzado, AM Folfox más bevacizumab versus Folfiri más bevacizumab. Los resultados, mediana de supervivencia libre de progresión de 10.1 versus 12.6 y mediana de supervivencia global 23.9 versus 27.5, sin embargo, en ambos casos se atravesó la unidad y no fue estadísticamente significativo. Por lo tanto, se concluye que los tratamientos de primera línea, Folfiri-Beva y M-Folfox-Beva, tienen una supervivencia libre de progresión y una supervivencia global comparables. ¿Y qué pasa si intensificamos el tratamiento? Bueno, en este sentido tenemos estos dos estudios, el TRIBE y el TRIBE2, publicados en Lancet 2015 y 2020 respectivamente. En el primero se aleatorizaron los pacientes a recibir Folfoxiri más Beva 12 ciclos, posteriormente mantenimiento y reintroducción de Folfoxiri a la progresión versus el Folfiri más Beva 12 ciclos, mantenimiento y después Folfox más Beva a la progresión. Y en el ensayo TRIBE2 vemos exactamente el mismo brazo A, pero ahora en el brazo B iniciar con Folfox más Beva, mantenimiento y posteriormente Folfiri más Beva a la progresión. Vemos supervivencias libres de progresión y supervivencias globales que son mejores en los tripletes. Y también tenemos este metaanálisis que compara Folfoxiri más Beva frente a dobletes y vemos cómo la supervivencia global, la mediana en supervivencia global está a favor del triplete, 28.9 meses versus 24.5 meses. Y tenemos este metaanálisis que incluyó a 5 ensayos, incluyó a los 2 previamente descritos, TRIBE y TRIBE2, más otros 3. Los resultados finales fueron una mediana de supervivencia libre de progresión de 12.2 versus 9.9, tasa de respuesta objetiva que favorece al triplete 64 versus 53% y tasas de resección R0 16 versus 11%. Los efectos adversos, todos como podemos ver aquí en la forest plot que está a la derecha, pues son también más prevalentes, más incidentes en el triplete. Neutropenia grado 3 y 4, 45 versus 21%, neutropenia febril 6 versus 3.7% y diarrea 17.8 versus 8.4%. Como conclusiones de la terapia anti-VEGF, tenemos que bevacizumab agregado a quimioterapia basada en fluoropirimidina más irinotecan mejora la supervivencia libre de progresión, supervivencia global y la tasa de respuesta objetiva. Beva en combinación con Folfox o Celox produce una mejoría en la supervivencia libre de progresión, sin embargo, sin diferencias en supervivencia global, pero este estudio demostró y corroboró que Celox es similar a Folfox. Folfox más bevacizumab versus Folfiri más bevacizumab, no hay diferencias en supervivencia libre de progresión o supervivencia global. Y finalmente, triplete versus duplete más bevacizumab tiene mayor beneficio en supervivencia global, supervivencia libre de progresión y tasa de respuesta objetiva, como comenté, a expensas de mayor toxicidad. ¿Y qué pasa entonces? ¿Podemos iniciar con un anti-VEGF o un anti-EGFR? ¿Cuál terapia es mejor? Bueno, para esto tenemos estos 3 ensayos que incluyeron solamente a pacientes KRAS wild type, porque ya dejamos descrito que los pacientes con KRAS mutado, la terapia anti-EGFR pues no tiene cabida. Tenemos los estudios PEAK, FIGHT-3 y CALGB. Estos estudios compararon esquemas con anti-EGFR versus anti-VEGF. Vemos, por ejemplo, en el primero que sí hubo una diferencia en la supervivencia global a favor del anti-EGFR
En el segundo estudio, FIRE-3, sí hubo una mejoría también en supervivencia global para anti-EGFR, y en el CALGB hubo diferencia en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión, también a favor del anti-EGFR. ¿Y qué pasa cuando comparamos de acuerdo a la lateralidad? Bueno, para empezar, en la parte superior de la tabla vemos que se comparó nada más anti-EGFR con quimioterapia, y como comentamos, el tener un tumor en colon derecho es un peor pronóstico. Vean, cuando nada más damos quimioterapia, la supervivencia global va de 21 en el colon derecho a 15 meses de 21 en el colon izquierdo a 15 meses en el colon derecho. Cuando comparamos terapias anti-EGFR más bevacizumab, vemos que para colon izquierdo el anti-EGFR tiene mucho mejores supervivencias globales, y cuando nos pasamos a colon derecho, al contrario, dar terapias anti-EGFR son deleterios respecto a bevacizumab. Y para esto también tenemos otro metaanálisis que incluyó 3 ensayos clínicos aleatorizados hasta octubre del 2016, y las conclusiones, como podemos ver igual aquí en las forest plot, es que la lateralidad es pronóstica en el cáncer colorectal metastásico. Los pacientes con cáncer colorectal metastásico con RAS wild type del lado izquierdo deben de ser tratados preferentemente con un anticuerpo anti-EGFR, y en el caso del derecho, la quimioterapia más bevacizumab es una opción de tratamiento. Y las características de los anticuerpos, bueno, sabemos que bevacizumab, anti-VEGF, cetuximab y panitumumab, anti-EGFR. Las toxicidades principales para beva: hipertensión, fístula, sangrado, retraso en la cicatrización de heridas. Y para cetuximab y panitumumab, las toxicidades son cutáneas, oculares y de pelo, diarrea e hipomagnesemia. Y recordemos que el cetuximab, al ser un anticuerpo quimérico, también causa reacciones infusionales. Y todo eso fue para los pacientes sin inestabilidad microsatelital. Para los pacientes que tengan inestabilidad microsatelital alta, que quedamos que es de un 4 a un 6%, la inmunoterapia debe ser la terapia de primera línea. En este sentido tenemos el estudio Keynote 177, publicado en 2020, que aleatorizó solamente a pacientes con inestabilidad microsatelital alta sin tratamiento previo, un total de 307 pacientes, y los aleatorizó a recibir pembrolizumab 200 miligramos IV cada 3 semanas hasta 35 ciclos, progresión o toxicidad inaceptable, versus la quimioterapia que eligiera el investigador. Y algo muy importante es que en este ensayo clínico sí se permitió el crossover. El objetivo principal fue la supervivencia libre de progresión, y los resultados se duplican con inmunoterapia versus quimioterapia, 16.5 meses versus 8.2 meses con un índice de riesgo de 0.6. Y el pembrolizumab pues produjo supervivencias libre de progresión significativamente más prolongada que la quimioterapia como primera línea, solamente, repito, en pacientes con inestabilidad microsatelital alta. Y vemos pues la gráfica de Kaplan y Meyer cómo se separan las curvas. En cuanto a la supervivencia global, aunque vemos que sí hay una diferencia de separación de curvas y una diferencia clínica, no se alcanzó el alfa preespecificado, que fue de 0.025, por lo que se consideró sin significancia. Además, se valoró que los efectos adversos mayores a grado 3 con inmunoterapia fueron 22% versus 66% con quimioterapia. Los efectos adversos de la inmunoterapia fueron aumento de ALT, colitis, diarrea y fatiga, versus los efectos adversos en la quimioterapia, neutropenia, diarrea y fatiga. Aunque el pembrolizumab siguió mostrando una actividad antitumoral duradera y menos efectos adversos relacionados, hasta ahora no hay una diferencia significativa en supervivencia global. Y posteriormente, en el 2022, aparece el Checkmate 142. Este es un estudio fase 2 con nivolumab y ipilimumab a dosis de 3 y 1 miligramos por kilo cada 6 semanas, una N de 45, y vemos que aquí también hubo diferencias en cuanto al estado mutacional, siendo los mejores, los pacientes que mejor les va, los pacientes con mutación KRAS. En ASCO 2024 se presentaron las actualizaciones de este estudio, una tasa de supervivencia libre de progresión de 76% a los 9 meses y 71% al año, tasas de supervivencia global de 87 y 85% respectivamente,
Efectos adversos grado 3 y 4 en el 32% de los pacientes, sin embargo, comentan fueron manejables. 13% de los 45 pacientes interrumpieron el tratamiento debido a los efectos adversos, pero el 63% de estos tuvieron respuestas completas o parciales. Este es un cuadro comparativo de los dos estudios pivotales en inmunoterapia primera línea, Keynote 177 versus Checkmate 142. Vemos el primero, 307 pacientes versus 45 pacientes. El Keynote 177 sí tuvo grupo comparador, que fue la quimioterapia, el Checkmate 142 no tuvo. Una mediana de supervivencia libre de progresión de 16.5 meses para el Keynote 177 y una supervivencia global al año de 73% para el Checkmate 142, con tasas de respuesta de 43.8 versus 69% con Ivo-IPI. Y en mayo, en ASCO 2024, se presentó la primera actualización del ensayo Checkmate 8HW. Este también incluyó exclusivamente a pacientes con inestabilidad microsatelital o enfermedad recurrente irresecable o metastásica, pero que tuvieran inestabilidad microsatelital, y se aleatorizaron a Nivo-IPI, Nivo y quimioterapia elegida por el investigador. En esta actualización se comparó nada más el grupo A contra el C y vemos cómo hasta el momento, hasta la actualización presentada en ASCO 2024, la mediana de supervivencia libre de progresión no alcanzada con un límite inferior de 38.4 meses versus una mediana en supervivencia libre de progresión de 5.8 meses con quimioterapia y un índice de riesgo de 0.21. Como conclusiones en inmunoterapia, para pacientes con inestabilidad microsatelital, que reitero van a ser del 4 al 5% de los pacientes en escenario metastásico, la primera línea debe ser inmunoterapia. Pembrolizumab es superior a quimioterapia más terapia dirigida con una supervivencia libre de progresión que dobla 16 versus 8 meses, sin diferencias significativas en supervivencia global, pero probablemente debido al crossover que fue del 36%. Y Nivo más IPI en dosis bajas demostró altas tasas de respuesta, alentando a la supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Sin embargo, es un estudio inmaduro, pues tenemos que esperar. Y en ASCO 2024 también se presentó este ensayo, que es el TransMed, publicado en 2024. Este ensayo incluyó a pacientes sin enfermedad extrahepática que tuvieran respuesta parcial o enfermedad estable con quimioterapia y tuvieran menos de 3 líneas paliativas de tratamiento y se aleatorizaron a recibir quimioterapia y posteriormente trasplante hepático, menos de 2 meses de la última quimio, versus solamente quimioterapia continua. El 19% de los pacientes del grupo experimental no fueron trasplantados por progresión de la enfermedad y recibieron 68% de ellos quimioterapia post-trasplante. Los resultados, una supervivencia global a 5 años de 57 versus 13% con una mediana de seguimiento de 59 meses. El estudio concluye que el trasplante hepático combinado con quimioterapia mejora significativamente la supervivencia en pacientes con cáncer colorectal metastásico irresecable en comparación con quimioterapia sola. Y también se publicaron el estudio Orquesta en 2024. Este ensayo reclutó pacientes con cáncer colorectal metastásico multiorgánico con primera línea paliativa sistémica y querían ver cómo les iba si hacían un debulking del tumor. Les daban primero una terapia con Capox 3 ciclos o Folfox 4 ciclos más menos terapia biológica y posteriormente a la enfermedad estable o a las tasas de respuesta los aleatorizaron. Fue un total de 382 pacientes y los aleatorizaron a continuar la terapia sistémica con quimioterapia o hacer un tumor debulking y posteriormente continuar la terapia sistémica. El objetivo principal fue la supervivencia global. Este fue un estudio negativo. Aquí vemos en esta tabla que los que se llevaron un debulking máximo de 80 a 100% de las metástasis fueron un 34% y los que se llevaron a un debulking radical 38%. Sin embargo, en supervivencia global y en supervivencia libre de progresión no hubo diferencias y esto concluye que la reducción tumoral adicional a la terapia sistémica paliativa de primera línea no logró mejorar ni la supervivencia general ni la supervivencia libre de progresión con los pacientes que tienen metástasis multiorgánicas. Como conclusiones finales,
Bueno, tenemos que, ante una enfermedad metastásica colorectal, tenemos que clasificar a los pacientes en enfermedad resecable, enfermedad potencialmente resecable e enfermedad irresecable. Para los pacientes con enfermedad resecable podemos dar neoadyuvancia 3 meses y posteriormente colectomía más metastasectomía o colectomía metastasectomía de inicio y posteriormente una adyuvancia con 6 meses. Y para los pacientes potencialmente resecables podemos dar neoadyuvancia 3 meses, no más de 4 meses más menos beba, resección y luego completar adyuvancia. Y en enfermedad irresecable, primera línea de tratamiento, si el paciente es frágil o geriátrico, fluoropyrimidina más beba. Para RAS wild type o BRAF wild type hay que clasificar si son de colon izquierdo o colon derecho. Para colon izquierdo, duplete más anti-EGFR y para colon derecho, duplete o triplete más bevacizumab. En caso de RAS mutado, BRAF mutado, podemos dar dupletes o tripletes más anti-VEGF. Y por último, para pacientes con inestabilidad microsatelital alta, pembro o nivo-IPI. El cáncer colorectal metastásico es la neoplasia maligna que causa más muertes en México. Se trata de una enfermedad heterogénea y compleja. Es imprescindible el estatus de inestabilidad microsatelital para normar el tratamiento y los pacientes que tengan inestabilidad microsatelital alta deben de ir sí o sí como primera línea a inmunoterapia. Los biomarcadores son pronósticos y predictivos y hay que definir la estrategia en cada paciente con las preguntas: ¿quién es el paciente? ¿Qué enfermedad o cuánta enfermedad tiene? ¿Y qué toxicidad puede hacer?